Uno. Buen día, docente. En esta oportunidad le daremos a conocer sobre el aprendizaje en red basado en retos, que es el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Siguiente, por favor. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son tipo rompecabezas matemáticos que nos van a ayudar bastante de cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo. Imagina que quieres describir cómo una cantidad o una situación evoluciona en el tiempo. Pueden presentar situaciones cotidianas como el crecimiento de una población, la velocidad de un automóvil o la cantidad de medicamento en nuestro cuerpo. Estas contienen una función desconocida y sus derivadas también. Siguiente, por favor. En esta parte de las diapositivas le daremos a conocer sobre el concepto, que es la estabilidad de las ecuaciones ordinarias. La estabilidad de equilibrio. Nos referimos a una capacidad de un estado de equilibrio de un sistema para mantenerse estable frente a o pequeñas perturbaciones. Se dice que un estado de equilibrio se establece si después de una perturbación el sistema regresa a un estado de equilibrio original. Estabilidad asintótica. En este caso, además de ser estable, debe ser capaz de atraer a las soluciones cercanas hacia el estado de equilibrio. Eso significa que las soluciones del sistema convergen a una medida que el tiempo avanza. Como tenemos acá un ejemplo. Siguiente, por favor. Estabilidad exponencial. Nos referimos a una forma más fuerte de estabilidad en lo que las soluciones del sistema convergen hacia el estado de equilibrio o a una velocidad exponencial. Esto, en cuanto más tiempo pasa, más cerca están las soluciones del estado de equilibrio. También daría a conocer qué es el tema de clasificación de ecuaciones diferenciales ordinarias. Siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos un ejemplo que es el tema por orden. Cuando hablamos de este tema, de una ecuación diferencial ordinaria, nos referimos a la derivada más alta que aparece en la ecuación. El orden de la ecuación te dice cuántos pasos necesitas para llegar a la solución. Por ejemplo, si tienes una ecuación diferencial de primer orden, significa que solo necesitas dar un paso. Y así sucesivamente, cuando tenemos una ecuación diferencial de tercer orden, tenemos que dar tres pasos y así nos damos cuenta en qué orden se encuentra cada ecuación diferencial. Cuanto mayor sea el orden de la ecuación, más pasos o derivadas tendrás que tomar para poder resolverlo. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, que es de uno del primer orden, que es la derivada de y es igual a x al cuadrado más 3y menos coseno de x. Y así sucesivamente otros ejemplos. Como también tenemos de segundo orden, que es la segunda derivada de y más la derivada de 2y más 2y menos 2 factor de x más 1 al cuadrado. Y por último, el tercer orden, que es la tercera derivada de 6y menos la segunda derivada de y más 6y menos y es igual a cero. A lineales y no lineales. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales lineales, nos referimos a aquellas funciones desconocidas y sus derivadas aparecen de una manera bastante sencilla, como una suma o resta de términos multiplicando por la función y sus derivadas. Es como una ecuación en la que puedes sumar manzanas o restar manzanas. Por otro lado, las ecuaciones diferenciales no lineales son aquellas en las que la función desconocida y sus derivadas aparecen de una manera más complicada, como multiplicándolos o dividiéndolos entre sí. Es como una ecuación en la que tienes manzanas multiplicadas por naranjas y divididas por peras. Siguiente.
Por ejemplo, acá tenemos una que es el tema de una función lineal y una función no lineal. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de la clasificación tenemos a las homogéneas y no homogéneas. Para identificar una ecuación diferencial no homogénea, primero debemos saber cómo es una ecuación diferencial homogénea. Las ecuaciones diferenciales homogéneas involucran solo derivadas de y términos que involucran y se establecen en cero, como en esta ecuación, que es la derivada a la cuarta de y sobre la derivada de x a la cuarta, más x, la segunda derivada de y, más sobre la derivada de x al cuadrado, más y al cuadrado igual a cero. Las ecuaciones diferenciales no homogéneas son iguales, o las ecuaciones diferenciales, excepto pueden tener términos que involucren solo en x, el lado derecho, como esta ecuación. La cuarta derivada de y sobre la derivada de x a la cuarta más x, la segunda derivada de y sobre derivada de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 6x más 3. También puedes escribirlo en ecuaciones diferenciales no homogéneas en este formato. La segunda derivada de y más p de x derivada de y más q de x de y igual a g de x. La solución general de esta ecuación diferencial no homogéneas es en y es igual a cy el factor de x más la segunda c segunda y factor de x más yp de x. Siguiente, por favor. En la solución general de la correspondiente ecuaciones diferenciales homogéneas es la segunda derivada de y más p factor de x de derivada de y más q de x de y igual a cero. Y p factor de x es una solución específica de la ecuación no homogénea. También tenemos otra clasificación que es las autónomas y no autónomas. Una fórmula diferencial autónoma es aquella en la cual la variable dependiente y sus derivadas solo depende de la variable independiente. La forma general de una fórmula diferencial autónoma es la derivada de y sobre la diferencia del tiempo igual a la función de y, donde y es la variable dependiente, donde la función de y es una función que describe entre y y su tasa de cambio. Derivada de y sobre la diferencia del tiempo. Estas ecuaciones son llamadas autónomas porque el comportamiento de las variables dependientes están formados únicamente por su estado actual, sin depender de ninguna otra variable o parámetro. La forma general de una ecuación diferencial no autónoma es la derivada de y sobre la diferencia de t igual a la función de t y y. Aquí tanto las variables dependientes y como la variable independiente t están presentes en la función de la función t y y, lo que significa que la tasa de cambio de y con respecto al tiempo ya su propio valor. Bueno, en método de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, pasa a la siguiente, por favor. Tenemos a ecuaciones diferenciales de primer orden, factor integrante. El método de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, utilizando el factor integrante, es una técnica utilizada para resolver ciertos tipos de ecuaciones diferenciales que no son exactas. Se aplica cierta fórmula, que es derivada de y con respecto a x más una función p de x por y, que es igual a otra función q de x. Donde p de x y q de x son funciones conocidas de x y el objetivo es encontrar una función que es u con factor de x llamado factor integrante, que al multiplicar la ecuación diferencial original la convierte en una ecuación exacta, es decir, una ecuación que puede ser resuelta directamente. El factor integrante u de x
se elige de tal manera que al multiplicar la ecuación diferencial original por u de x, la derivada parcial de u de x por y con respecto a x se puede expresar como una suma de dos términos que involucren solamente a y sus derivadas parciales con respecto a x. En otras palabras, se busca una función u de x, tal u de x por y sobre dx más la derivada de la función u de x por y. La siguiente. Aquí observamos que el lado izquierdo de esta ecuación es la derivada parcial de u de x por y con respecto a x, por lo que podemos escribir que la derivada de esa función de u de x por y es igual a u de x por la función q de x. Y luego de integrar ambos lados con respecto a x, tenemos que u de x por y es la integral de u de x con q de x con respecto a x más la constante, donde c es una constante de integración. Finalmente despejamos para obtener la solución general de la ecuación diferencial. La siguiente. Y en acá tenemos variables separables. En una ecuación diferencial se dice que es de variables separables cuando se puede organizar de tal manera que todas las variables desconocidas se agrupan en un lado de la ecuación y las variables conocidas en otro lado. Esto permite integrar cada lado por separado, obteniendo así una solución para la ecuación. Para entender mejor este concepto, consideramos una equivalencia diferencial de primer orden de variables separadas de la forma derivada de y con respecto a x con la función de x por la función g de x. En la siguiente tenemos que aquí las variables separables son x y la función de x solo de x, y la función g de y depende solo de y. El objetivo es reorganizar la ecuación de tal manera que todas las x estén a un lado y todas las y estén en el otro lado. Supongamos que queremos resolver esta fórmula diferencial. La idea es separar las variables, lo cual se logra dividiendo ambos lados de la ecuación por g de y. Y aquí tenemos que g de y está dividiendo y estamos multiplicando la derivada de y con respecto a x, nos da la función de x. En la siguiente tenemos que... No, ahora podemos multiplicar ambos lados por dx para aislar la x de un lado y a las en el otro lado. Tenemos que la función de y es igual a función de x por dx. En este punto hemos separado las variables y podemos integrar ambos lados de la fórmula por separado, integrando el lado izquierdo con respecto a y el lado derecho con respecto a x. Y obtenemos la integral de 1 sobre g de y con respecto a y es igual a la función de x con respecto a x. La siguiente. Ecuaciones diferenciales exactas. El método de solución de ecuaciones diferenciales exactas de primer orden utilizando el factor integrante es una técnica utilizada para resolver ciertos tipos de ecuaciones diferenciales que no son exactas. Se aplica cuando se tiene la ecuación diferencial de la forma derivada de y con respecto a x más la función p de x por y igual a qx. Y en ecuaciones diferenciales exactas tenemos que es aquella que puede llevarse de la forma función de x que está con respecto a x y que se deriva respecto a x. La función de y que es con x, y es igual a 0. O tenemos que la función de x de sub x, y es más la función y sub x, y por la derivada de y es igual a 0. Siendo f de x una función con derivadas de segundo orden continuos en una región de R2. Recuerden que y es una función de x. La solución de ecuación puede sospecharse con la función de x, y igual a c. Dado que aquí se aplica la regla de la cadena, se obtendrá la EDO dada de luego la verificada. La pregunta obligada es, ¿cómo advertir que P es x, y más la función de q de x, y por la derivada de y es igual a 0? Puede llevarse la función de x sub x, y más la función de y sub x, y por la derivada de y es igual a 0. De hecho, de otra manera, existe la función x, y, tal que la función x de sub x, y es igual a p sub x, y la función y con respecto al factor de x, y es igual a la función q
con respecto a al factor x, y. Recordando el teorema de Clairaut, la función de x, y, sub x, y es igual a la función de yx de sub x, y, por lo tanto debe cumplirse la función de x, y sub x, y es igual a la función p de y sub x, y la función yx sub xy es igual a q de x sub xy. La exactitud puede expresarse como la de x sub, x, y por la derivada es igual a cero. En esto se dan las funciones derivadas continuas sobre una región del plano XY. Es exacto y sí y solo si la función P de Y sub X, Y es igual a la función QX sub X, Y. Si dicha condición se buscara entonces en la función X, Y, resolviendo el sistema tendríamos que f de X sub X, Y es igual a la función P de X, Y y la función Y sub X, Y es igual a la función Q, X, Y. Y aplicaciones le toca a mi compañero. Bueno, yo empezaré con lo que es la exposición de aplicaciones y ecuaciones diferenciales ordinarias. Las aplicaciones físicas, tenemos muchas aplicaciones en la física, ¿no? Una de ellas sería, pues, lo que es la mecánica clásica, donde las ecuaciones diferenciales ordinarias son fundamentales para describir el movimiento de las partículas y sistemas de partículas. Como todos, bueno, todos conocemos lo que es la famosa ecuación del movimiento de Newton, pues, ¿no? Lo que es FUMA, lo que es fuerza es igual a masa por aceleración. Este es un claro ejemplo de lo que es una ecuación diferencial ordinaria, donde la fuerza aplicada a un objeto con su aceleración, bueno, la fuerza aplicada a un objeto con su aceleración, además las ecuaciones de movimiento de los cuerpos bajo la acción de la gravedad, como el tiro parabólico, también son lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues, ¿no? Cambia de diapositiva, por favor. Lo que son en la termodinámica, también encontramos lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias, que se utilizan más que todo para describir el flujo de calor y la transferencia de la energía de un sistema termodinámico. Por ejemplo, la ley del enfriamiento de Newton, que describe cómo cambia la temperatura de un objeto a pasar el tiempo, pues, ¿no? Esto se expresa mediante lo que es una ecuación diferencial. En la óptica también tenemos lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Se utiliza para describir la propagación de la luz o a través de medios ópticos. La ecuación de onda, que describe cómo se propaga una onda electromagnética, se puede representar mediante una ecuación diferencial ordinaria. También tenemos lo que es el electromagnetismo, dinámica de fluidos y lo que es la teoría de circuitos. En el electromagnetismo, las ecuaciones diferenciales ordinarias son esenciales para describir el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos lo que es una de las ecuaciones que es de Maxwell, que describe la interacción entre campos eléctricos y lo que es el magnetismo, pues, ¿no? Se pueden expresar con un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. En dinámica de fluidos, las ecuaciones diferenciales ordinarias pues, son utilizadas para moldear el flujo de fluidos o en la ecuación de lo que es de Navier-Stokes, donde describe el movimiento de fluido de viscosos, es un ejemplo de ecuación diferencial utilizada en lo que es la dinámica de fluidos. La teoría de circuitos. En la teoría de circuitos también tenemos lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias, donde se aplican a describir el comportamiento de los circuitos eléctricos. La ecuación de Kirchhoff, que describe la relación de T corriente y voltaje en un circuito. Se pueden expresar mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. También tenemos en lo que es dinámica de fluidos, las ecuaciones diferenciales, y eso también va a ser lo que es, vamos a hacer un ejemplo, pues, ¿no? Las ecuaciones diferenciales ordinarias se utilizan en la dinámica de fluidos para describir el flujo y el movimiento de líquidos y gases. Por ejemplo, la ecuación de Bernoulli para un fluido incomprensible, ¿no? Que se expresa como la presión más un medio por lo que es la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por lo que es la altura.
Y vamos a tener un ejemplo de lo que es, bueno, este es un ejemplo de dinámica de fluidos, donde consideramos un tanque de almacenamiento cilíndrico lleno de un líquido. Queremos determinar cómo varía la altura del líquido en el tiempo cuando se abre una válvula en la parte inferior del tanque. O se podría decir una pileta o simplemente como que una válvula, ¿no? Para abrir y cerrar el tanque. ¿Puede pasar por favor la otra diapositiva? Primero les voy a explicar lo que son las ecuaciones involucradas en este ejercicio. La ecuación de continuidad, donde el área por lo que es por en sí, ¿no? Lo que es A por D de H, por la diferencial, por la derivada de H con respecto a T, va a ser igual a Q menos QO, ¿no? Donde A es el área de la sección transversal del tanque, H es la altura del líquido en función del tiempo, y Q es la tasa de flujo de entrada del líquido, y Q es la tasa de flujo de salida del líquido. También tenemos lo que es la ley de Torricelli, donde también nos muestra lo que es el Q, donde C por A por raíz de A por G por H, donde tenemos que C es el coeficiente de descarga de la válvula, G es la aceleración debido a la gravedad y H es la altura del líquido en el tanque. ¿Qué me diapositiva, por favor? En lo que es la resolución, consideramos que el tanque es cilíndrico de una altura H y el área de la sección transversal A aplicando la ecuación de discontinuidad, donde más antes ya les había explicado. Y una vez utilizando lo que es la ecuación de continuidad, utilizamos la ley de Torricelli para expresar la tasa de flujo de salida en términos de altura del líquido. Por favor, pasa de diapositiva. Bueno, en esto de acá, usando lo que es la ley de Torricelli para expresar la tasa de flujo de salida en términos de la altura del líquido, donde vamos a tener lo que es el cubo, consideramos que el tanque se encuentra en un régimen estacionario inicialmente, por lo que la altura del líquido se mantiene constante, o sea, no cambia. Cuando se abre lo que es la válvula, la tasa de flujo de salida comienza a aumentar y a la altura del líquido va a comenzar a disminuir. A medida que la altura del líquido disminuye, la tasa de flujo de salida del líquido también va a disminuir, ya que se debe a que no hay tanta presión gracias al peso del líquido, pues, ¿no? O al volumen del líquido. Y la presión va a ser menor en la base del tanque. Por eso es que la tasa de fluido, de flujo de salida, pues va a ser menor. Resolviendo la ecuación diferencial, que ya les había mostrado lo que es esto A por D, por la derivada de H con respecto al tiempo, donde QI menos QO, considerando esa ecuación, las ecuaciones iniciales y las propiedades conocidas del líquido y la válvula, esta ecuación nos permitirá determinar cómo varía la altura del líquido en el tiempo. La solución obtenida nos dará la relación entre la altura del líquido y el tiempo, lo que nos permitirá predecir cómo se hará el tanque a medida que el tiempo va disminuyendo, que la altura va disminuyendo con el tiempo, pues no, o sea, la altura con el tiempo. Al considerar la dinámica de fluidos en el tanque de almacenamiento cilíndrico con una válvula de descarga, podemos utilizar que las ecuaciones de continuidad y la ley de Torricelli para determinar cómo varía la altura del líquido con respecto a lo que es en el tiempo. La resolución de la ecuación diferencial correspondiente nos permite predecir el comportamiento del flujo y la altura del líquido a medida que se abre la válvula y el tanque se vacía, pues, ¿no? Y todo esto con respecto al tiempo. Bueno, ahora les voy a explicar lo que son las aplicaciones de la química. Aplicaciones en la química. Por ejemplo, tenemos la descomposición o falla de un reactivo de primer orden, en el cual podemos utilizar la ley de la velocidad de reacción, la fórmula diferencial ordinaria que describe la variación de la concentración del reactivo A con respecto al tiempo es
RE por UN sobre la derivada de t es igual, no, sobre la diferencial de t es igual a menos K por el factor de UN. Después tenemos el primer ejemplo, en el cual podemos suponer que la concentración inicial del reactivo es A, es igual a 2 mol por litro, y la constante de velocidad de la reacción es igual a 0,1 segundos a la menos 1. En este momento podemos decir que queremos determinar la concentración del reactivo A después de 5 segundos, utilizando la ecuación de descomposición de primer orden, la cual es factor de A es igual a C1 por E a la menos K por T. Sustituyendo los valores conocidos, la ecuación se convierte en factor de A es igual a C1 por E a la menos 0,1 por 5. Si asumimos que la constante de integración es C1 es igual a 2, la concentración inicial, podemos calcular la concentración del reactivo A después de 5 segundos, lo cual sería A es igual a 2 por E a la menos 0,5, lo cual nos daría un resultado de 0,606 mol por litro. Por lo tanto, la concentración del reactivo A después de 5 segundos sería aproximadamente 0,606 mol por litro. Aplicaciones a la población que le corresponde a mi compañero. Ya continuando con la aplicación en la población, bueno, en la demografía y la ecología, las ecuaciones diferenciales ordinarias se utilizan para estudiar el crecimiento poblacional, las interacciones entre especies y la dinámica en los ecosistemas. La siguiente, por favor. La siguiente. En el campo de la demografía, las ecuaciones diferenciales ordinarias, bueno, se utilizan para abordar aspectos relacionados con el crecimiento y las estructuras en las poblaciones humanas, como son los modelos de crecimiento poblacional, las proyecciones de poblacionales, el análisis de tasas de natalidad y mortalidad. La siguiente. En el campo o en el ámbito de la ecología, las ecuaciones diferenciales ordinarias se utilizan para estudiar la dinámica de las poblaciones de organismos en un ecosistema considerado interacciones como depredación, la competencia y la simbiosis. Entre otros, están aplicaciones importantes que son los modelos de crecimiento de especies, el modelo de cadena trófica y la conservación de especies. Lo siguiente. Ahora haremos una actividad donde, bueno, es un ejercicio sobre el método de crecimiento poblacional usando ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, que es el siguiente. Supongamos que la población de bacterias crece de acuerdo a la ley de Malthus. En este caso vamos a utilizar la ley de Malthus, donde P es el número de bacterias, T el tiempo y K es una constante positiva. Las Los incisos o preguntas serían: ¿de qué forma tiene la solución general en esta ecuación? Si la población inicial es de 100 bacterias y después de una hora hay 200 bacterias, ¿cuál es el valor de K? ¿Y cuántas bacterias habrá después de 2 horas? La siguiente. Continuando la resolución del ejercicio, debemos seguir los siguientes pasos, solucionando la solución general de la ecuación de Malthus, según la ley de Malthus, es diferencial de P sobre diferencial de T es igual a K, que es una constante, esto por B, que es la población. Se obtiene al separar las variables e ingresar a ambos lados. En este caso, se tiene que separar o clasificar a ambos lados su similitud y después de eso se tiene que derivar en las dos partes, dándonos logaritmo de P es igual a K por T más la constante. Ya sabiendo que la constante va a ser una constante arbitraria, va a dar como resultado P es igual a la constante. Bueno, el logaritmo pasa como un número de Euler y todo ese sumando pasa a potenciación como K por T. La siguiente. En el inciso A dice hallar el valor de K usando la condición inicial que es la población inicial, que es la población 0, igual a 100. En la población inicial va a ser igual, utilizando la anterior fórmula que hemos obtenido de resolver,
reemplazando la población, se obtiene que C por el número de Euler esto elevado a K por 0 va a ser igual a C, va a ser igual que C va a ser 100. Luego usamos la información de que la población P en una hora, bueno, en un año va a ser igual a 200. P, en la población P se tiene que solo reemplazar con la anterior ecuación. Ya sabiendo que C va a ser igual a 100, solo reemplazamos 100 por el número de Euler elevado a la K por 1, dándonos 200. En acá, solo en acá, para que nos salga 200, bueno, para que nos salga la ecuación, solo tiene que bajar dividirse 200 sobre 100, dándonos 2, quedando el número de Euler, elevado acá. Bueno, para regresar y dar el valor a acá, va a ser que Euler, número de Euler, se va a pasar como logaritmo de 2. La siguiente. Para hallar el número de ecuación de bacterias, después de 2 horas, utilizamos la siguiente solución y hallar evaluaciones en el tiempo 2, que es el poblacional. Acá solo reemplazamos con la anterior ecuación, donde 100, el número de Euler elevado al logaritmo de 2 por 2, va a ser igual a 100 Euler logaritmo de 4. Utilizando la norma de la potenciación, se separa, y también utilizando la norma de los logaritmos, logaritmo de 4 va a ser igual a 4, donde 100 por 4 va a ser igual a 400. Por lo tanto, habrá 400 bacterias después de 2 horas. El siguiente, por favor. Para la actividad 2 utilizamos la ecuación de Malthus, donde la diferencial de P va a ser sobre la diferencial T, va a ser igual a R por P, donde P es el tamaño de la población, T es el tiempo, R es la tasa de crecimiento. En este caso tenemos que tomar en cuenta de que si la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad, entonces R es positivo y la población crece exponencialmente. Pero si la tasa de natalidad es menor que la tasa de mortalidad, entonces R es negativo y la población decrece exponencialmente. La siguiente. En el ejemplo, supongamos que una población inicial de 1000 individuos tiene una tasa de natalidad de 0.02 por individuo y una tasa de mortalidad de 0.01 por individuo. ¿Cuál sería el tamaño de la población después de 10 años? En este caso solo tenemos que hallar el análisis de tasa de natalidad y mortalidad, restándolo, ya que R es una constante. Se resta la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, dándonos 0.01. Luego resolvemos en las ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando el método de separación de variables. En acá solo clasificamos las variables y damos en las dos, lo integramos, nos da el logaritmo de P es igual a RT más la constante. Siguiente. Donde C, ya sabiendo que C es una constante de integración, se puede hallar usando la condición P0 o P inicial, que va a ser igual a 1000. Reemplazamos logaritmo de P inicial es igual a R inicial más la constante, donde el logaritmo de 1000 va a ser igual a la constante. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial ordinaria es logaritmo de P es igual a RT más logaritmo de 1000, reemplazando la constante. Donde P pasa, digamos, ya que logaritmo de P, logaritmo pasa como número de Euler y todo ese sumando va como potenciación, dándonos, bueno, utilizando la regla de la potenciación, separamos y el logaritmo de 1000 va a ser igual a 1000, dándonos la población, va a ser igual a 1000 por número de Euler elevado a R sobre T. Finalmente, para hallar el tamaño de la población después de 10 años, sustituimos T, es el tiempo, en la solución, donde P10 va a ser igual a 1000 por ER a la 10, es igual a P por 10 es igual a 1000, número de Euler elevado al 0.01, ya sabiendo la constante R, por 100, y P10 va a ser igual a 1105
0.17, ya que va a ser humano, solo se coloca un número entero. Por lo tanto, el tamaño de la población después de 10 años será aproximadamente 1.105 individuos. La siguiente. Como conclusión, en las ecuaciones diferenciales ordinarias, bueno, sabiendo que las ecuaciones diferenciales ordinarias son importantes y utilizadas en diversas áreas de la física, la ingeniería y las ciencias naturales y otras disciplinas científicas, las ecuaciones diferenciales ordinarias permiten modelar y describir ampliamente la gama de fenómenos, desde el momento de partículas y sistemas mecánicos hasta la dinámica de fluidos y las reacciones químicas y los sistemas eléctricos. Esto